Casualmente usted describe cómo estaban las niñas, cómo las enterraron, cómo recibieron los disparos, a qué distancia, y afirma que nadie se la ha contado. Después sí, pero no antes. Escúcheme, señor fiscal. Si me amenazan de muerte, ¿qué quiere que haga? Entonces la Guardia Civil llega al punto de decirle que Antonio se levanta antes que usted, y que usted se despierta cuando él ya se ha levantado. No, señor. Entonces, ¿por qué dijo usted eso? Invención mía. La Guardia Civil me dijo que dijera que todas las penetraciones habían sido anatómicas y que no hubo ningún objeto. Y quizá me equivoqué. Sí. Las niñas, al darse cuenta de que el hoyo estaba destinado a su entierro, suplicaron a Antonio que las dejara ir, a lo que él respondió que lo sentía mucho pero que tenía que quitárselas de en medio para que no se chivaran. Eso está escrito porque lo dijo usted. Ricard al principio se mostró seguro. Lo que yo quiero, don Enrique, es que metan en la cárcel a los que han hecho esto y que no lo justifiquen conmigo. Pero al final se vino abajo. Me han dicho tantas cosas que tengo la cabeza hecha un lío. Él defiende que no pudo cometer el crimen porque estuvo cenando en un restaurante chino con Kelly, Mauricio y Loli. Y luego fue a Venus y durmió en casa de una partera. Entonces las pruebas que hasta ese momento usted estaba ofreciendo como concluyentes, resulta que hoy dice que no valen. Miguel Ricard acusó a Mauricio y a Antonio Anglés de participar. Declaró durante el juicio. Durante el interrogatorio de la acusación popular, Ricard se negó a responder a sus preguntas. La falta de respuesta se interpretó como un intento de desmentir sus anteriores autoinculpaciones. En esta etapa del juicio aún no aparece la supuesta trama denunciada por Fernando García, quien parecía incluso defender a Ricard como una víctima. Sigue pensando que puede tratarse de un falso culpable. Por supuesto. ¿Y quién mató realmente a mi hija? Desde el principio ha habido un complot para que quedaran fuera de todo esto. Fernando García se mantiene convencido de que Antonio Anglés es el principal autor del crimen. Busca protagonismo. Por primera vez, lo escuchamos el 27 de febrero de 1992, respirando con dificultad en el mensaje dejado en el contestador de la casa. «Vengas, le dices al rubio que vaya donde está el plato y el manilar de la moto, que traiga los 2 sacos de dormir y la leche que está encima de la nevera, ¿sabes? Y que sea lo antes posible, ¿vale? Adiós, luego». Antonio, a principios o mediados del 93, ya estaba muerto. Si no lo mataron, lo asesinaron. Eso lo tengo muy claro y nadie me va a quitar esa idea de la cabeza. ¿Por qué ese convencimiento? Porque a mí se me dijo que a Antonio no se le iba a dar el alto, ni la Guardia Civil ni la policía. ¿Quién se lo dijo? Los que estaban allí, el capitán y el otro. La defensa intentó presentarlo como una víctima de la sociedad. Me marché de casa 2 meses antes de cumplir 18 años. Porque desde muy pequeño hubo malos tratos por parte de mi padre. De programa en programa iba dando declaraciones. Cuando quería algo y se le negaba, ¿se ponía violento? No, tampoco. Eso es lo que usted dijo anoche en televisión, pero estamos en un juicio, no en televisión. Aquí es donde debería de haber estado desde el principio, no allí, pero en fin. Ricard Andrés, otro desmemoriado, da la sensación de saber cosas como la moqueta que cubría a las niñas en la fosa, pero luego no la reconoce. Dormíamos sobre un colchón y nos tapábamos con... no recuerdo. La declaración de Mauricio fue contundente y sin fisuras. Mauricio fue compañero de Antonio y Ricard y también los acusó de la matanza. La investigación siguió y él insistió. Que quede claro, señor Beltrán, porque para ustedes sé que no tengo nada que ver en ese tema, pero de cara al público, a los periodistas nos están tratando muy mal. ¿Usted ha intervenido de alguna manera? No, y estoy harto de decirlo. No. Ricard estaba nervioso y Mauricio había desmontado su coartada. Se puso muy nervioso cuando fueron a recoger una pistola en lugar del crimen. En vez de meterse por el camino que llevaba al coche, Ricard se fue por otro lado, muy alterado. De Antonio se supo después de que huyera, pero la cita concertada se frustró por la aparición de la Guardia Civil. A mí me cogieron como escudo, me agarraron y me metieron dentro. Y Antonio, si disparamos y está tu hermano delante, te lo cargas. Eso me dijeron. Si mi hermano hubiera estado allí me habría pegado un tiro, porque le daba igual la policía o quien fuera. A Ricard le gustaba recordar que participó en el crimen, como si eso le diera cierto valor. Pero según lo que Ricard confesó, no presentaba ninguna lesión. ¿Tenía marcas en el cuerpo? En absoluto. ¿De ningún tipo? Ninguna. En la cara, concretamente la frente, tampoco. En la exploración que hice el 31 de enero de 1993, absolutamente nada. Walter Fabián Medina, un joven desempleado argentino, fue presentado por Emilio Rodríguez Menéndez como Antonio Anglés en una entrevista falsa. La revista Interview destapó el montaje, provocando la dimisión del director y del jefe de sucesos. El supuesto Anglés confesaba los asesinatos en un mal momento. El artículo lo firmó Rodríguez Menéndez, que también engañó a Walter Fabián citándolo en un bar de Buenos Aires para ofrecerle un supuesto trabajo y hacerle unas fotos que luego se publicaron.
Rodríguez Menéndez es un abogado conocido por defender casos polémicos como la desaparición de El Mani, y su gestión nunca ha estado libre de controversia. Los informes forenses revelaron el calvario que sufrieron las niñas. Se exhibió el vídeo de las autopsias a puerta cerrada. Declararon los responsables de los informes, los de Valencia y el doctor Luis Frontela. Básicamente coincidieron. Las niñas fueron violadas vaginal y analmente con extrema brutalidad, recibieron golpes por todo el cuerpo, fueron rematadas con disparos en la cabeza y a una de ellas incluso la apuñalaron. Esto no lo hicieron animales, lo hicieron personas. Se concluyó que es posible que solo 2 personas participaran y que no era necesario que fueran más. Frontela defendió una teoría distinta. Ese nivel de sadismo corresponde a alguien mayor de 40 años. La tensión acumulada en 2 meses de juicio llevó a la acusación popular a pedir que Fernando García fuera apartado del caso, argumentando que actuaba como si fuera abogado sin serlo. El tribunal no aceptó la petición, la acusación particular continuó, pero la defensa, sintiéndose superada, quiso renunciar. No estoy acusando a la Guardia Civil, no tengo acuerdos con la acusación particular, no tengo nada, estoy absolutamente superado. Pero al final, el abogado recapacitó. 49 sesiones, 250 horas de interrogatorios, 100 testigos, 33 peticiones de suspensión y solicitudes de condena que iban desde simples delitos hasta los 245 años que pedía la acusación popular por violación y asesinato. Finalmente, la Audiencia Provincial de Valencia dictó sentencia contra Miguel Ricard, el único procesado por el triple crimen de Alcácer. La sentencia considera probada su participación en el secuestro, violación y asesinato de Míriam, Toñi y Desiré, y lo condena a un total de 170 años de prisión, 20 años por cada una de las 4 violaciones, 3 secuestros y 30 años por cada asesinato. La pena se endurece al máximo posible por agravantes del Código Penal. Ricard también deberá pagar 300 millones de pesetas a las familias de las niñas por indemnización. La sentencia se basa en la autoinculpación inicial de Ricard, cuyos detalles coinciden con los análisis forenses posteriores. Los 33 folios de la sentencia también defienden la actuación de la Guardia Civil y los forenses, desacreditando las críticas y los juicios paralelos de algunos medios durante los 49 días del juicio. El papel adoptado por el padre de Míriam, Fernando García, es considerado incongruente e injustificable, hasta el punto de ser un fraude procesal. Más allá de los 170 años de prisión para Ricard, el caso Alcácer sigue abierto. El sumario continúa en el juzgado de Alcira para resolver una gran incógnita. ¿Dónde está Antonio Anglés? La sentencia también responsabiliza a una tercera persona no identificada del secuestro, violación y asesinato de las niñas en la noche del 13 de noviembre de 1992. En realidad, algunos piensan que el verdadero culpable pudo haber escapado y Ricard solo fue un peón.